La soledad después de los 70 no es lo que te destruye. Lo que te destruye es no saber qué hacer en el segundo exacto en que esa soledad te cae encima como una losa y no encuentras nada a lo que agarrarte. Escúchame con atención, porque en los próximos minutos te voy a dar exactamente eso a lo que agarrarte. Una frase muy corta que vas a repetir en el momento preciso en que el silencio de tu casa empieza a pesarte en el pecho. Y te voy a explicar por qué esa frase, repetida de la forma correcta, puede cambiar por completo cómo se siente tu cuerpo, tu mente y tu corazón a partir de esta misma noche. Lee, o mejor dicho, escucha esta frase otra vez, porque probablemente nadie te la había dicho así antes. No es la soledad lo que te apaga, es no saber qué repetirte a ti mismo cuando esa soledad llama a tu puerta. Da igual si tienes 71 años o si ya pasaste de los 85. Da igual si enviudaste hace un mes o hace 15 años. Da igual si tus hijos viven en la misma ciudad y aún así casi no los ves. O si viven a miles de kilómetros y solo te llaman por tu cumpleaños. Este mensaje es para ti, si alguna vez te has quedado mirando una silla vacía en la mesa de la cocina. Es para ti si alguna vez encendiste la televisión, no para ver nada en concreto, sino solo para que la casa dejara de sonar tan callada. Es para ti si alguna vez marcaste un número, dejaste que sonara 2 veces y colgaste antes de que nadie contestara, por miedo a molestar. Si te reconoces en alguna de estas imágenes, quédate conmigo, porque hay verdades sobre la soledad después de los 70 que casi ningún médico te explica en una consulta de 10 minutos, que tus propios hijos, absorbidos por sus vidas, no llegan a comprender del todo y que la sociedad entera prefiere no mirar de frente. Y antes de continuar, quiero decirte algo con toda honestidad. Estar solo no significa estar condenado. La diferencia entre una persona de 70 y tantos años que se apaga en la soledad y otra que aprende a habitarla en paz está en una sola decisión que vas a aprender a tomar hoy mismo. Una decisión que cabe en una frase de pocas palabras, pero que si la repites con constancia va a cambiar la relación que tienes con tus propias noches. Al final de este video te voy a enseñar la versión completa de esta frase y el momento exacto del día en que más fuerza tiene, así que no te vayas antes de escucharla entera, porque la mayoría de las personas se conforma con la mitad de la solución y por eso nunca termina de sentir el alivio completo. Y si este mensaje te llega en el momento en que lo necesitas, suscríbete al canal, porque cada semana traigo una historia real y una herramienta concreta para acompañarte en esta etapa de la vida, y compártelo con alguien que sepas que se levanta cada mañana sin saber muy bien para qué. A veces un video llega justo a tiempo. Quiero contarte primero la historia de Antonio, porque creo que en algún punto de su historia te vas a reconocer tú o vas a reconocer a alguien que quieres. Antonio tenía 74 años cuando lo conocí. Había enviudado 2 años antes, después de 46 años de matrimonio con Pilar. Sus 2 hijos vivían a más de 300 kilómetros, cada uno con su propia familia, su propio trabajo, su propio ritmo de vida que ya no tenía espacio para las llamadas largas de antes. Antonio me contó que los primeros meses después de la muerte de Pilar fueron, en sus palabras, soportables, porque todavía había papeleos que resolver, gente que llamaba para dar el pésame, una rutina de duelo que, aunque dolorosa, tenía forma. Pero hacia el 6.º mes, cuando el papeleo terminó y las llamadas de condolencia se apagaron, Antonio empezó a notar algo que no supo nombrar durante mucho tiempo. Se despertaba cada mañana a las 5:30, mucho antes de lo que necesitaba, y se quedaba mirando el techo con una sensación que él describía como un peso físico en el centro del pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra encima mientras dormía. Se levantaba, preparaba un café que ya no tenía sentido compartir con nadie y se sentaba en la misma silla donde durante décadas se había sentado frente a Pilar. La silla de enfrente, vacía, se convirtió en el objeto más doloroso de toda la casa. Antonio me dijo una frase que se me quedó grabada para siempre. Me dijo, no es que extrañe hacer cosas con ella, es que ya no sé para quién hablo cuando pienso en voz alta. Esa frase, no sé para quién hablo, describe con una precisión escalofriante lo que le ocurre a millones de personas después de los 70, cuando pierden a su compañero de vida o cuando simplemente el tiempo va vaciando la casa de voces. Y aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, porque lo que aprendí acompañando a Antonio y a decenas de personas en situaciones parecidas es que la soledad en sí misma no es lo que enferma el cuerpo y apaga el ánimo. Lo que enferma es la historia que la mente construye alrededor de esa soledad
Una historia que casi siempre suena así. Estoy solo porque ya no le importo a nadie. Estoy solo porque mi vida útil terminó. Estoy solo porque esta es la antesala del final. Esa historia, repetida noche tras noche, sin que nadie la interrumpa, es la que de verdad hace daño. Y quiero que sepas que esto no es solo una intuición bonita, hay ciencia sólida detrás. Durante los últimos 20 años, la investigación en salud pública ha llegado a una conclusión que sorprende a quien la escucha por primera vez. La soledad crónica y sostenida en el tiempo tiene un impacto en el cuerpo comparable al de fumar varios cigarrillos al día. Eleva de forma medible los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que cuando se mantiene alta durante meses y años empieza a desgastar el sistema cardiovascular, debilita la respuesta del sistema inmunológico y altera la calidad del sueño profundo. Ese sueño en el que el cuerpo se repara a sí mismo. En otras palabras, la soledad no solo duele en el alma, se instala también en el cuerpo, en las arterias, en las defensas, en la calidad de cada noche de descanso. Hay incluso estudios sobre inflamación de bajo grado, esa inflamación silenciosa que no se siente como un dolor concreto, pero que va desgastando el cuerpo por dentro, que muestran niveles más altos de marcadores inflamatorios en personas mayores que viven la soledad como una carga constante, comparados con personas de la misma edad y el mismo estado de salud física que mantienen, aunque sea mínimamente, vínculos sociales regulares. Y el sueño es quizás el ejemplo más claro de todos. Cuando el cuerpo se acuesta cargando esa sensación de vacío, le cuesta más entrar en las fases profundas del sueño, esas fases en las que el cerebro consolida la memoria emocional y el cuerpo repara tejidos. Y por eso tantas personas mayores que viven solas cuentan que duermen, pero se levantan igual de cansadas que se acostaron. No es que estén durmiendo mal por la edad únicamente. Muchas veces es la propia carga emocional de la soledad la que impide que el sueño cumpla su función reparadora. Pero es el más importante de todo este video. La ciencia también ha demostrado algo que da muchísima esperanza. El cerebro humano, incluso pasados los 70, los 80, los 90 años, conserva una capacidad que se llama neuroplasticidad. La capacidad de crear nuevas conexiones neuronales y de modificar patrones de pensamiento que llevan décadas repitiéndose. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro de una persona mayor ya no podía cambiar sus hábitos emocionales, y esa creencia ha hecho un daño enorme, porque ha convencido a millones de personas de que ya es demasiado tarde para sentirse distinto. Pero los estudios de neurociencia del envejecimiento de las últimas 2 décadas muestran justo lo contrario. La forma en que te hablas a ti mismo en los momentos de mayor vulnerabilidad, como esas 5:30 de la madrugada frente al techo, puede entrenarse exactamente igual que se entrena un músculo, y ese entrenamiento empieza con algo tan sencillo como las palabras exactas que decides repetirte cuando la soledad aprieta. Aquí es donde entra la herramienta que quiero darte hoy, y quiero dártela ahora mismo, no al final, aunque luego volvamos sobre ella varias veces, porque quiero que se te quede grabada de verdad. Cuando sientas que la soledad te pesa, cuando notes esa opresión en el pecho al despertar, cuando la casa se sienta demasiado callada, quiero que repitas despacio, en voz alta si puedes o en tu mente si no puedes, esta frase exacta. Estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Todavía tengo algo que dar, y mientras tenga algo que dar, tengo una razón para estar aquí. Léela o escúchala una segunda vez, porque quiero que notes cada palabra. Estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Todavía tengo algo que dar, y mientras tenga algo que dar, tengo una razón para estar aquí. Quiero que la repitas conmigo ahora mismo, aunque estés escuchando esto de camino a algún sitio o mientras haces otra cosa. Dila despacio. Estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Nota cómo esa segunda parte de la frase, todavía tengo algo que dar, no es una frase vacía de autoayuda. Es una afirmación muy concreta que tu cerebro puede verificar porque es verdad. Siempre hay algo que todavía puedes dar, aunque sea una llamada, una sonrisa al vecino, una carta, un consejo, una receta, una historia. Esa frase funciona por una razón muy concreta, que la psicología conoce desde hace décadas y que se llama reestructuración cognitiva. No se trata de negar que estás solo. Negarlo sería mentirte, y tu mente lo detectaría enseguida, y la frase perdería toda su fuerza.
Se trata de colocar justo al lado del hecho de la soledad un segundo hecho igual de real, que también tienes algo que ofrecer. Cuando el cerebro sostiene estas dos verdades a la vez, la soledad deja de sentirse como una condena y empieza a sentirse como una circunstancia. Incómoda, sí, dolorosa muchas veces, pero no definitiva. Antonio empezó a repetir esta frase, con algunas variaciones propias, cada mañana frente a esa silla vacía de la cocina. Me contó que las 2 primeras semanas se sentía un poco ridículo, hablando solo en su propia cocina, y que varias veces se le llenaban los ojos de lágrimas a mitad de la frase y tenía que parar. Y quiero decirte algo importante aquí. Si a ti también se te llenan los ojos de lágrimas la primera vez que la repitas, eso no es una señal de que no está funcionando. Es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás tocando algo real que necesitaba salir. No te castigues por llorar. Sigue repitiendo la frase, incluso entre lágrimas, porque el cerebro sigue escuchando las palabras aunque la voz tiemble. Hacia la 3ª semana, Antonio me contó algo que no esperaba. Dijo que una mañana, después de repetir la frase, en lugar de quedarse sentado esperando que pasara el tiempo, se le ocurrió escribir una nota a su hijo mayor, no para pedirle nada, solo para contarle un recuerdo de Pilar que le había venido a la mente. Su hijo le contestó esa misma tarde con una llamada de 40 minutos, la más larga que habían tenido en meses. Antonio no lo sabía todavía, pero acababa de descubrir algo que quiero que tú entiendas también. Que la frase no es solo para consolarte por dentro, es también el primer paso pequeño que te empuja hacia afuera, hacia la conexión real con otra persona. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte de lo que quiero compartir contigo hoy. Porque repetirte la frase por dentro es fundamental, pero si se queda solo ahí, encerrada dentro de ti, con el tiempo pierde fuerza. La frase necesita, al menos algunas veces por semana, convertirse en un gesto hacia otra persona. No hablo de una vida social intensa, ni de fiestas, ni de conocer gente nueva a la fuerza. Sé que a los 70, 80 años eso puede sonar agotador o directamente imposible para muchas personas. Hablo de algo mucho más pequeño y mucho más realista. Un mensaje de voz a un amigo de toda la vida. Una llamada breve de apenas 5 minutos a un hermano, a una hermana, a un antiguo compañero de trabajo. Saludar de verdad mirando a los ojos al vecino con el que normalmente solo intercambias un gesto rápido. Sentarte un rato en el banco de siempre, el de la plaza o el del parque, donde sabes que tarde o temprano vas a cruzarte con alguien conocido. Estos gestos, por pequeños que parezcan, activan en el cuerpo algo muy real. Cuando mantenemos, aunque sea un contacto humano breve y genuino, el cuerpo libera sustancias que reducen de forma medible los marcadores de estrés, la misma familia de sustancias que la soledad crónica eleva. Es literalmente un antídoto biológico, no solo un consuelo bonito. Y aquí quiero contarte la historia de Rosa, porque su caso te va a mostrar cómo esto se ve en la práctica. Rosa tenía 78 años cuando la conocí. Nunca se había casado, había sido maestra de escuela durante 35 años, y decía de sí misma, con un poco de humor negro que a mí me encantaba, que había educado a medio pueblo y que ahora medio pueblo se había olvidado de que ella existía. Rosa vivía sola en un piso pequeño y me contó que su rutina, antes de empezar con la frase, consistía en despertarse, encender la radio para tener ruido de fondo y pasar el día entero sin pronunciar una sola palabra en voz alta, a veces durante 3 o 4 días seguidos. Ella misma se sorprendía al contarlo, decía, podía pasar del lunes al jueves sin que mi propia voz saliera de mi boca. Cuando le propuse la frase que te acabo de dar a ti, Rosa la adaptó ligeramente. La suya decía así, estoy sola en este piso, pero no estoy vacía. Enseñé a cientos de niños a leer, y ese regalo sigue vivo en algún lugar del mundo, aunque yo no lo vea. Cada mañana, frente a la ventana, Rosa repetía su versión de la frase. Y aquí viene la parte que quiero que retengas, porque es la misma que le funcionó a Antonio. Rosa no se quedó solo con la frase interior. A las 3 semanas de repetirla cada mañana, decidió hacer algo que llevaba años posponiendo. Se apuntó como voluntaria para ayudar a niños con dificultades de lectura en la biblioteca del barrio, solo 2 horas los martes. Me confesó que estuvo a punto de no ir el primer día, que le temblaban las piernas de los nervios, pero que se repitió la frase una vez más antes de salir de casa y cruzó la puerta.
4 meses después, Rosa me escribió para contarme que esas 2 horas de los martes se habían convertido en el ancla de toda su semana, que los niños empezaban a preguntar por ella cuando llegaba y que por primera vez en años sentía que su voz, la misma que había pasado días enteros sin usar, tenía de nuevo un lugar en el mundo donde era necesaria. Ahora bien, sé exactamente lo que algunas personas están pensando en este momento, y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres el video. Quizás estás pensando, mi situación es distinta. Yo de verdad no tengo a nadie a quien escribir, ni fuerzas para hacerme voluntario de nada. Mi cuerpo ya no responde como el de Rosa o el de Antonio. Y quiero que sepas que entiendo perfectamente ese pensamiento y que no te voy a decir que es fácil, sería una falta de respeto hacia todo lo que has vivido. Pero quiero decirte con total franqueza que ese pensamiento, no tengo a nadie, ya es tarde para mí, es exactamente el pensamiento que mantiene atrapadas a la mayoría de las personas mayores que viven la soledad como una condena en lugar de vivirla como una etapa. La ciencia es clara en esto. La edad por sí sola no determina la capacidad de cambio del cerebro, ni tampoco determina cuántas puertas de conexión humanas siguen abiertas. Lo que determina ambas cosas es la creencia de que ya no hay nada que hacer, porque esa creencia hace que la persona ni siquiera lo intente. Antonio tenía 74 años y llevaba 2 siendo viudo cuando empezó. Rosa tenía 78 y llevaba años sin pronunciar su propia voz en casa. Ninguno de los dos se consideraba especialmente sociable ni especialmente fuerte. Simplemente decidieron probar la frase durante unos días, sin exigirse resultados inmediatos, y eso fue suficiente para que algo empezara a moverse. Quizás tú también estás pensando algo más concreto. Algo así como, mis hijos viven lejos, casi no saben usar el teléfono para algo más que mandar un mensaje corto, y yo tampoco entiendo bien estas pantallas nuevas. Así que, ¿de qué me sirve todo esto? Y quiero decirte que no necesitas ninguna aplicación complicada, ni ningún aparato nuevo para aplicar lo que estamos viendo hoy. El teléfono más sencillo del mundo sirve exactamente igual para marcar un número y escuchar una voz querida durante 3 minutos. Un papel y un bolígrafo sirven exactamente igual que hace 50 años para escribir una carta que alguien va a leer con lágrimas de alegría. Porque en un mundo lleno de mensajes rápidos y fríos, recibir una carta escrita a mano por alguien de tu edad, con tu letra, con tus palabras de siempre, se ha convertido en algo casi extraordinario. No necesitas modernizarte para aplicar esto. Necesitas únicamente decidir, cada mañana, a quién le vas a dar ese algo pequeño que todavía tienes para dar. Y si en este momento tú también estás pensando que ya es tarde, quédate conmigo, porque lo que viene ahora es precisamente la parte que más ha ayudado a las personas que empezaron pensando exactamente lo mismo que tú estás pensando en este instante. Quiero contarte cómo se ve, semana a semana, este proceso para que cuando lo empieces tú mismo esta misma noche sepas exactamente qué esperar y no abandones justo antes de llegar a la parte buena, que es precisamente donde la mayoría de las personas suelta el hábito. La primera semana es casi seguro que vas a olvidarte de repetir la frase varias mañanas, vas a despertarte, quedarte atrapado en el peso del pecho y solo vas a acordarte de la frase a media mañana, cuando ya el día se ha vuelto pesado. Está bien, no te castigues por eso, simplemente vuelve a intentarlo la mañana siguiente. La segunda semana ya vas a lograr repetirla más días que los que se te olvida y vas a empezar a notar que, aunque el peso en el pecho sigue apareciendo, dura un poco menos tiempo que antes. Hacia la tercera semana es normal que sientas una especie de aburrimiento con la frase, como si ya no tuviera efecto. La novedad se ha ido y la recompensa todavía no se siente completa. Y es exactamente en este punto donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de que el hábito empiece a dar su fruto real. Si llegas a esa semana y sientes ganas de dejarlo, quiero que recuerdes esta frase. Estás más cerca de lo que crees. Hacia la cuarta o quinta semana, si has sido constante, vas a notar algo distinto en los momentos en que antes la soledad te golpeaba más fuerte. Esas noches de domingo, esas navidades, esos aniversarios. Vas a seguir sintiendo la tristeza. Es imposible y ni siquiera deseable eliminarla del todo, pero la vas a sentir con menos intensidad y con más capacidad de recuperarte al día siguiente. Hacia la sexta semana, si además has empezado a dar esos pequeños pasos hacia afuera, una llamada, un gesto, un mensaje, es muy probable que las personas de tu entorno empiecen a decirte que te notan distinto, más presente,
con otra luz en la mirada, aunque tú por dentro sientas que apenas has hecho nada especial. Y hacia la 8ª semana, la mayoría de las personas con las que he trabajado describe algo parecido a esto. Sigo estando solo muchas horas del día, pero ya no me siento vacío mientras estoy solo, que es exactamente la distinción que estábamos buscando desde el principio. Quiero detenerme un momento en algo que investigadores que estudian a las comunidades donde las personas mayores viven más años y más felices han encontrado. Esas zonas del mundo conocidas como zonas azules. Uno de los factores que se repite una y otra vez en esas comunidades no es la ausencia de pérdidas, porque en esas zonas también se enviuda, también se enferma, también se envejece. Es la presencia constante de pequeños círculos de conexión que nunca dependen de una sola persona. En japonés existe una palabra, ikigai, que se refiere a la razón que tienes para levantarte cada mañana, y lo interesante es que ese ikigai casi nunca depende de una sola relación, de un solo hijo, de una sola pareja. Se sostiene en varios hilos pequeños a la vez: el vecino con el que compartes plantas, el grupo con el que juegas a las cartas una vez por semana, el niño de la biblioteca al que le enseñas a leer, el hermano al que llamas los domingos. Cuando toda tu vida emocional depende de un solo hilo, la pérdida de ese hilo te deja completamente a oscuras. Pero cuando sostienes varios hilos pequeños, aunque se rompa uno, y en esta etapa de la vida es casi inevitable que algún hilo se rompa, siempre queda luz entrando por los demás. Por eso la frase que te di al principio de este video no es un sustituto de la conexión humana real. Es el puente que te ayuda a cruzar hacia ella en los días en que sientes que no te quedan fuerzas ni para marcar un número de teléfono. Quiero volver, antes de seguir a la frase, porque quiero dártela completa, con la variación que más me ha servido acompañando a personas en tu misma situación. La versión completa dice así: estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Todavía tengo algo que dar, y mientras tenga algo que dar, tengo una razón para estar aquí. Hoy voy a dar ese algo a una sola persona, aunque sea pequeño. Fíjate que añadimos una tercera frase: hoy voy a dar ese algo a una sola persona, aunque sea pequeño, porque esa línea final es la que convierte el consuelo interior en acción concreta, la que te empuja, aunque sea con un empujón mínimo, hacia el teléfono, hacia la ventana, hacia el vecino, hacia la carta que llevas meses queriendo escribir. Repítela conmigo una vez más, despacio. Estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Todavía tengo algo que dar, y mientras tenga algo que dar, tengo una razón para estar aquí. Hoy voy a dar ese algo a una sola persona, aunque sea pequeño. Quiero que la escribas en un papel, en una nota adhesiva, y la pegues donde la veas nada más abrir los ojos, en el espejo del baño, en la mesilla de noche, en la puerta de la nevera. No hace falta memorizarla a la perfección desde el primer día. Con leerla en voz alta cada mañana es suficiente para que empiece a hacer su trabajo. Y ahora quiero contarte cómo terminó, por ahora, la historia de Antonio, porque creo que necesitas escuchar cómo se ve esto varios meses después. 4 meses después de aquella primera llamada de 40 minutos con su hijo, Antonio me contó que había empezado a llamar sin ninguna otra razón que preguntar cómo estaban, a un antiguo compañero de la fábrica donde había trabajado durante 30 años. Al principio se sentía incómodo, pensaba que estaba molestando a alguien que seguramente tenía cosas más importantes que hacer que hablar con un jubilado. Pero a las pocas semanas, esas llamadas se convirtieron, en palabras del propio Antonio, en el momento más esperado de su día, y descubrió que la persona al otro lado del teléfono también empezaba a esperar su llamada. Antonio me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo: sigo sentándome frente a la silla vacía de Pilar cada mañana, pero ya no la miro como un vacío que me acusa. La miro como un lugar que guarda 46 años de algo hermoso, y desde ahí me levanto para ver a quién más le puedo dar algo hoy. Esa frase resume, mejor que cualquier explicación científica que yo pueda darte, lo que esta pequeña herramienta puede hacer con el tiempo suficiente y la constancia suficiente. Da igual si vives en una ciudad grande rodeado de vecinos que no conoces, o en un pueblo pequeño donde todos se conocen pero nadie tiene tiempo. Da igual si tienes hijos que llaman poco o si nunca tuviste hijos. Da igual si tu pensión te permite salir a tomar un café cuando quieras o si tienes que medir cada gasto del mes. Da igual si tu cuerpo todavía te permite caminar largas distancias o si ya te cuesta levantarte de una silla.
La soledad después de los 70 no se resuelve con dinero, ni con salud perfecta, ni con una familia numerosa alrededor, aunque todas esas cosas ayudan cuando están presentes. Se resuelve en su base más profunda, con una decisión que tomas cada mañana, la decisión de sostener dos verdades a la vez. Estoy solo en este momento y no estoy vacío. Esa decisión no depende de tus circunstancias, depende únicamente de tu disposición a repetirla, incluso cuando no la sientas del todo, incluso entre lágrimas, incluso el día en que te parezca la cosa más absurda del mundo, hablarle a una habitación vacía. Y esa es, quizás, la noticia más hermosa de todo este video, que la paz después de los 70 no es un premio reservado a quienes tuvieron la suerte de conservar a toda su familia cerca. Es una habilidad que se entrena, como un músculo, con paciencia y con repetición. Nuestra cultura nos ha vendido una idea muy dañina sobre lo que significa envejecer solo. Nos ha hecho creer que si a los 70 u 80 años vives sin compañía constante, tu historia ya está prácticamente terminada, que lo único que queda es esperar, cuidar la salud lo mejor posible y no pedir demasiado. Y esa idea, repetida durante años en conversaciones, en la mirada compasiva de quienes son más jóvenes, en la forma en que la sociedad entera habla de la vejez en soledad como una tragedia sin salida, se termina metiendo dentro de la propia persona mayor hasta convertirse en una profecía que se cumple sola. Pero las personas que aprenden a repetirse con constancia que estar solas no es lo mismo que estar vacías, esas personas envejecen de una manera completamente distinta. Con los ojos más despiertos, con una calma que no depende de que suene el teléfono, con la certeza tranquila de que todavía tienen algo real que ofrecer al mundo, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, aunque nadie más que ellas mismas lo vea al principio. Así que esta noche, cuando te metas en la cama, y mañana, en el segundo exacto en que abras los ojos y sientas ese peso conocido en el pecho, antes incluso de que tu mano busque el mando de la televisión por costumbre para llenar el silencio, quiero que hagas esto conmigo. Quédate un instante quieto. Respira despacio, inhalando por la nariz, contando hasta 4, y soltando el aire muy despacio por la boca, contando hasta 6. Y al soltar el aire, repite en voz alta, aunque tiembles un poco al decirlo: estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío. Todavía tengo algo que dar, y mientras tenga algo que dar, tengo una razón para estar aquí. Hoy voy a dar ese algo a una sola persona, aunque sea pequeño, y después elige a esa una persona. Puede ser una llamada de 3 minutos, puede ser una nota escrita a mano, puede ser simplemente saludar de verdad a quien te cruces primero hoy. Estas dos cosas juntas, la frase que sostiene tu interior y el gesto pequeño que abre una puerta hacia afuera, son exactamente las que separan a una persona de 70, 80 o 90 años que se apaga poco a poco en el silencio de una que aprende a habitar ese mismo silencio en paz, y que de vez en cuando, sin buscarlo demasiado, sigue encontrando motivos reales para sonreír. Si te ha servido este video, suscríbete al canal, porque cada semana comparto una historia real y una herramienta concreta para acompañarte en esta etapa de la vida. Y si conoces a alguien, un padre, una madre, un tío, una vecina, alguien que lleva tiempo despertándose con ese mismo peso en el pecho del que hemos hablado hoy, compárteselo. A veces, un video que llega en el momento justo cambia por completo la forma en que alguien atraviesa los años que le quedan por delante. Cuéntame en los comentarios si vas a empezar a repetir esta frase mañana mismo, y si te animas, cuéntame también a quién vas a elegir como esa primera persona a la que darle algo esta semana. Me encantaría leerte y saber cómo te va con el paso de las semanas. Antes de cerrar, déjame resumirte, muy despacio, para que se quede grabado de verdad, lo que hemos visto hoy. Primero, la soledad no te destruye por sí sola. Lo que te destruye es no tener nada a lo que agarrarte en el momento exacto en que aprieta. Segundo, esa ancla es una frase muy concreta que sostiene dos verdades a la vez: estoy solo y no estoy vacío. Tercero, esa frase necesita, al menos algunas veces por semana, convertirse en un gesto pequeño hacia otra persona, una llamada, una nota, un saludo de verdad. Cuarto, el proceso tiene sus semanas difíciles, especialmente la tercera y la cuarta, justo antes de que llegue la parte buena, así que si sientes ganas de abandonar en esas semanas, recuerda que estás más cerca de lo que crees. Y quinto, esta paz no depende de tus circunstancias, de tu pensión, de tu salud
o de cuántas personas tengas alrededor. Depende únicamente de tu disposición a repetir cada mañana que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Piensa antes de que termine este video en la persona que fuiste hace 30 o 40 años, con toda esa capacidad de dar que tenías entonces, esa curiosidad, esas ganas de que alguien más se beneficiara de lo que tú sabías hacer. Esa persona sigue estando ahí dentro de ti, no se ha ido a ningún sitio, solo ha estado esperando que le vuelvas a dar un motivo pequeño cada mañana. Dáselo a partir de esta noche. Respira hondo una última vez conmigo, muy despacio, y al soltar el aire repite, quizás solo en tu mente esta vez estoy solo en esta habitación, pero no estoy vacío, porque no es la soledad la que apaga a una persona después de los 70, es el olvido de que todavía tiene algo hermoso que dar, y tú hoy acabas de recordarlo. Nos vemos en el próximo video, y ojalá sea mañana mismo cuando decidas empezar.